Hola a todos, mi nombre es Jessica Sosa Velázquez y este es mi primer año como ayudante en la Cátedra de Historia de Asia, así que es una nueva experiencia para mí, pero bueno, dadas las circunstancias, creo que todos estamos atravesando nuevas experiencias y mal o bien esperemos las podamos llevar de la mejor manera a cabo. Ahora bien, con mi compañero Lautaro estuvimos trabajando una temática que nos interpela a todos, que es justamente la educación en tiempos de pandemia mundial, ¿no? En ese sentido, lo que tratamos de hacer es crear, no sé si una división, sería más bien hacer un contraste entre lo que pasa en Occidente, específicamente en el Cono Sur y específicamente en Argentina, y por el otro lado, más enfocado en lo que es Asia Oriental, casos concretos como Corea, China o Japón. La idea fue crear un contraste entre estas dos culturas, ¿no? Y tratar de ver cómo funciona la conectividad en todos esos países y cómo es tratado y cómo es tratada en general la educación en esos países y en nuestro país, que se lleva de alguna manera obligatoriamente hacia esas circunstancias. Tratamos de crear o de dar una mirada crítica a la situación. Como decía mi compañera, con la crisis surgida a raíz del coronavirus, no solamente el sistema financiero se vio afectado, sino que se ha puesto en evidencia toda la falla del sistema educativo occidental para hacer frente a la pandemia que choca contra su cultura. Se llama la conciencia del cuidado mutuo, pidiendo que quede de lado el individualismo para dar paso a una sociedad, a una solidaridad colectiva, bajo el eslogan de cuidarse a uno es cuidarnos a todos. Pero la respuesta parece llegar de la mano de los tigres asiáticos, que encontraron la forma de contener la pandemia por medio de una rápida intervención del Estado en la vida de las personas, con la ayuda de la tecnología llegando a un seguimiento individual de cada una de ellas sin que se opusiera resistencia. Pero ¿cómo fue el proceso histórico para llegar a esta situación? ¿Cómo es que una sociedad acepta la intervención de un Estado y sin ponerse a resistencia? En este sentido, es necesario que tengamos en cuenta el respeto por el orden que rigen en estos países, ¿no? Esta obsesión por el acatamiento, la disciplina y el orden que se les va enseñando desde el colegio y lo van llevando adelante durante su vida. En este sentido, creemos también que la filosofía milenaria, en donde se sentó las bases de todas estas disposiciones, ¿no? Dice mucho al respecto y por eso vamos a hablar de una en específica que es el confucianismo, como para tomar un ejemplo. El confucianismo, que nació en China, pero también tuvo gran influencia en países como Japón, Corea, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, entre otros, va a tener una gran relación con el acatamiento al orden establecido, ¿no? En este sentido, tanto el orden, la disciplina y la veneración van a ser factores que van a influir en la filosofía confuciana y también van a tener gran influencia en lo que fue la permanencia o en realidad la doctrina imperial china. Desde fines de la década del 70 y la década del 90, países como Corea, Japón y China se pusieron a la vanguardia de la educación, ¿no? Pero era un tipo de educación que respondía al mercado capitalista. ¿Esto qué quiere decir? De que también responde a la misma lógica. La inversión tiene que dar ganancia y para que esto suceda se tiene que producir y producir. En este caso, los estudiantes de los países de estos ejemplos de China, Japón y Corea se han vuelto una inversión humana, ¿no? Entonces, tanto para la familia como para el Estado, por lo que se los sobreexige de manera abrupta. He commutes in a chauffeured Mercedes, It's a nice ride. makes more than $4 million a year, and he's an English teacher. You're going to have a lot of teachers wanting to move to South Korea. No, not all teachers can be successful. Los test PISA rankean entre los primeros puestos a los países asiáticos por su alto grado de rendimiento, pero también refleja bajo la presión que viven. Por ejemplo, en Corea, las obligaciones escolares impiden que los jóvenes socialicen, jueguen y duerman. En este país está muy interiorizada la idea de que si no se tiene éxito en la escuela, tampoco se tendrá éxito en la vida, lo que supone una enorme presión para los estudiantes. Termina dando como resultado que los estudiantes se vean infelices, provocando muchas veces el suicidio.
el Ministerio de la Educación reconoció en 2015 que la presión que enfrentan los jóvenes ha desembocado en un problema social. 이 비유를 들자면은 융통성 없는 군대, 융통성 어떤 소통이 안 되는 군대 같은 느낌. 그러면 군대에서는 자기가 원하는 것만, 그냥 자기가 지시하는 것만 얘기하고 우리는 그걸 받아들여야 하는 입장이고, 그다음에 어떤 자기의 생각을 요구하잖아. Hoy, que el coronavirus pide una cooperación de sociedad y una inevitable intervención del Estado en las vidas de las personas. En los países asiáticos con mayor inversión en el sistema educativo, esto no parece ser un problema. La Big Data entra en juego, la barrera de lo público y lo privado queda de lado. Es la sociedad acorde en respeto a la autoridad. Pero ante el avance del coronavirus, ¿qué pasa con los estados occidentales? ¿Qué medidas toman? ¿Cómo es el rol de la educación en esta parte del mundo? Hola, durante este periodo excepcional en el que los chicos y las chicas no van a ir a la escuela, estar comunicados es más importante que nunca. Por eso, si tenés hijas o hijos que asisten a la escuela pública y todavía no ingresaste tus datos, te pedimos por favor que ingreses a portal.ue.edu.ar. Ahí necesitamos cargar tu información. Este va a ser nuestro cuaderno de comunicaciones durante esta etapa. Por ese canal vas a recibir información útil, consejos y todo el material didáctico que necesitas para que los chicos y las chicas sigan aprendiendo. Todas las fuerzas, incluyendo la Gendarmería, realizan lo que se llama ciberpatrullaje, que es esto que mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar el ciberpatrullaje no es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que se hace es un rastreo por lo que es público en las redes. En un país donde el Estado está ausente porque se fue retirando por medio de las políticas neoliberales que se encargaron de agrandar la desigualdad social, el desempleo y el poder adquisitivo de los trabajadores, tiene como resultado docentes mal remunerados, que deben tener varios empleos para poder alcanzar un salario digno, donde la evaluación crece día a día y las familias se ven ausentes por trabajos que demandan mayor cantidad de horas. Los y las niñas se ven obligados a educarse solos y solas. La desigualdad social y la desigualdad a los accesos de comunicación son un hecho. El coronavirus entonces no es solamente un virus que está dejando entrever todas las falencias del sistema de salud, sino también todas las falencias del sistema tanto económico como político y por supuesto la educación entra en este combo. Ahora bien, nos parece interesante resaltar en ese sentido lo que es ideal de lo que es real, en este sentido lo que es de lo que debería ser. Es por eso de que mediante semanas hemos leído quizás diferentes puntos de vista de cómo debería ser la educación, pero bueno, la realidad es la realidad es que los docentes se ven envueltos actuando casi como superhéroes o exigiendo, ¿no?, que actúen ante circunstancias extraordinarias, obligados a actuar en circunstancias extraordinarias, ¿no?, teniendo que garantizar a toda costa la consistencia pedagógica, ¿no?, teniendo que seguir brindando clases sin tener en cuenta muchas veces la brecha digital en la cual todos nos encontramos inmersos. Aplicar los modelos educativos asiáticos puede dar como resultado un auge económico, pero es un proceso que lleva años y requiere una inversión de capital y capital humano muy grande, donde se deben crear nuevos accesos de comunicación. Es cierto que la tecnología acorta esta distancia, pero es necesario en primer lugar dar una mayor posibilidad de acceso a la comunicación y al Internet para todos y todas. Se debe cambiar el sistema educativo que en algunos lugares de la Argentina es del siglo XIX y en otros parece responder al siglo XVIII. Hay que llevar esta educación hasta el siglo XXI.